Bienvenidos a este nuevo episodio. Vamos a conversar con Aitor Bengoa, que es coordinador de la carrera De nutrición. Nutrición sí, del Instituto Carrión, para hablar un poquito de un tema que tiene que ver directamente con estas fechas, que es un poco la nutrición y los desbalances que hay justamente porque Por alimentación. la alimentación, salimos de viaje, nos salimos de la rutina diaria y vamos a conocer un poquito sobre algunas recomendaciones que nos pueden dar. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por el tiempo y por la información que vaya a compartir con nosotros. Muchas gracias por el espacio. Para mí es un honor estar aquí presente y hablar sobre temas tan importantes, ¿no? También teniendo en cuenta la situación actual, ¿no? En relación a las próximas fiestas patrias. Todos queremos salir a comer algo rico, alimentarnos, pero tal vez no todos sabemos cómo hacerlo. Normalmente, digamos, basados en la experiencia, eh, ¿cuál es normalmente el desbalance que suelen hacer las personas, no solamente en fiestas patrias, sino cuando hay alguna festividad cerca? Bueno, en general, pues la gran mayoría de personas viajan, salen a comer a restaurantes, ¿no? Y sabemos que ahí perdemos un poco el control, ¿no? Cuando viajamos no sabemos bien qué tenemos que llevar en nuestros viajes, no sabemos cómo almacenarlos, ahí podemos tener algún que otro problema como infecciones, ¿no? Y tal. Y en restaurantes, como nosotros no preparamos la comida, no sabemos realmente las cantidades y la cantidad de nutrientes que tiene cada plato que consumimos, ¿no? Entonces, por ahí más o menos suele haber algunas problemáticas que se pueden solucionar muy fácilmente. Digamos, concentrándonos primero en aquellas personas que deciden, solas, en pareja o con su familia, em, tomar un bus, agarrar el carro, irse de viaje a algún lugar y de repente, o desde hacer un campamento, o de repente alquilar una habitación, algún sitio, pero gestionarse ellos todos, o sea, no gastar tampoco tanto en restaurantes, qué sé yo, sino tratar de seguir el ritmo alimenticio que tienen aquí en su casa, En el viaje. pero en el viaje y en plena festividad, con una onda un poquito más distendida, ¿qué tipos de cuidados hay que tener en esos casos? La limpieza es fundamental, ¿no? Siempre tenemos que asegurar que cada paquete de comida, cada alimento esté bien limpio, ¿no? Por ejemplo, en alimentos que se encuentran empaquetados, latas, evitar que hayan magulladuras, que se encuentren algunos desperfectos en el producto. Si hablamos de productos orgánicos como frutas, verduras, evitar que pierdan la cadena de frío, ¿no? Entonces siempre recomiendo llevar un cooler, ¿no? Con planchas de hielo o Ujú. tal vez hielo como tal, para que se pueda ir refrigerando en todo el transcurso, ¿no? Puede ser, claro, pueden viajar en avión también. Entonces, Claro. cuando lleguen al destino, tratar de consumir lo que hay a la mano, pero los alimentos que suelen estar más protegidos son los que ya vienen empaquetados, ¿no? Por ejemplo, las personas que quieran irse de campamento todo el fin de semana, teniendo en cuenta que ahora tienen hasta el miércoles para Claro. empezar probablemente, ¿qué tipo de alimentos son los que deberían considerar? ¿Solamente empacados, algún otro tipo de alimento de repente en otra presentación? Realmente cualquier tipo de alimento. Lo ideal es que, por ejemplo, cuando hablamos de lácteos, siempre hay que tener algún elemento frío que refrigere el alimento. Lácteos, leche, Lácteos, queso, leches, yogur. quesos, todo eso, Ya. ¿no? Alimentos orgánicos, vegetales, verduras, cárnicos, tratar de que sean ya un poco de manera accesible, a menos que tengamos acceso a alguna parrilla o algo para cocinarlos, tratar de que sean alimentos un poco más procesados, ¿no? Si bien es cierto, no es lo que se recomienda como nutricionista normalmente los jamones, los embutidos, pero son alimentos que están protegidos en un envase hermético, que no está en contacto con ningún tipo de patógeno Ujú. y que tampoco está en contacto al oxígeno mismo. Entonces, es mucho más saludable poder utilizar esto y, por ejemplo, hacerte un sándwich en medio de la carretera, en el campamento, como tú lo dijiste, ¿no? O sea, digamos, están pensados para durar y hay que Durar aprovechar. mucho Y más. digamos que dentro de una dieta saludable no es que se vaya a convertir en un elemento constante de ahí en adelante, sino es por un tiempo. Es por el mismo viaje, ¿no? Ahí quería, de repente nos vamos a dividir un poquito del tema, pero ahí quería ver si podíamos, ahondar, porque muchas personas, cuando estamos en un régimen alimenticio para perder peso o lo que sea, son bien, nos ponemos bien estrictos con la Claro. dieta. Ujú. Pero al final, si bien
el nutricionista, de la mano con el endocrino, qué sé yo, idean una estrategia. Digamos que lo que uno debe tener en la cabeza es tratar de que la alimentación durante todo el día sea lo más balanceada posible, más que o este alimento no, o este alimento sí, ¿no? Tratar de no satanizar, ¿no? Hoy en día hay muchas enfermedades mentales, hay problemas de salud mental como tal y trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Cuando nosotros nos restringimos a tal punto de no poder consumir alimentos que tenemos a la mano, también estamos creando ese trastorno poco a poco, ¿no? Digamos, en nuestras clases en Carrión, nosotros solemos practicar mucho lo que es la atención, ¿no? Teniendo en cuenta la psiconutrición, ¿no? Entonces, de esta manera, yo lo que recomiendo siempre es que si nosotros tenemos una accesibilidad a alimentos y podemos acceder a estos alimentos, vale la redundancia, debemos de hacerlo, ¿no? Sea cual sea el alimento, ¿no? Ya ahí se pueden hacer algunos cambios, pero tratar de no obsesionarnos mucho con la alimentación y mantener ese balance. Yo siempre recomiendo de que cualquier persona que quiera mejorar su salud, primero pase por una consulta nutricional y después ya tome decisiones informadas acerca de su alimentación. Volviendo al tema de la alimentación y estas festividades, ¿cuáles serían las enfermedades relacionadas justamente con contaminación de alimentos que son las más comunes? Pues hay bastantes, ¿no? Todo lo que es el tracto gastrointestinal suele afectarse mucho por diferentes patógenos, bacterias, virus, ¿no? Si hablamos de lo que es el estómago, tenemos bastante lo que es la Escherichia coli, que es una bacteria que suele afectar la función fisiológica misma del órgano, ¿no? También tenemos gastritis, reflujo gastroesofágico, ¿no? Que esto ya viene por un tema más de hábitos, ¿no? Y también un poco la genética. Y luego recordar que siempre tenemos que cuidar mucho lo que es la flora intestinal, que son esas bacterias buenas que nos ayudan a tener un buen entorno bacteriano y que ayude a que se puedan descomponer mejor los alimentos, se puedan absorber mejor los nutrientes y de esta manera evitar problemas a futuro, ¿no? Porque tenemos colon irritable y un montón de afecciones que pueden suceder también por infecciones que a veces por estar un poco desentendidos con nuestra alimentación solemos estar más expuestos a este tipo de infecciones, ¿no? Y hay manera, ahora que mencionaba lo de la flora intestinal, Ujú. que en los últimos tiempos se habla bastante de la importancia que tiene, no solamente para cuestiones digestivas, sino en general, la salud en general. Ujú. ¿Hay alguna recomendación en particular para, dentro de este espacio de distracción, dentro de este espacio de festividades, de paseo, de fiesta, de que de repente me quiero dar unos gustitos o voy a Claro. descansar de la rutina? Pese a todo eso, ¿qué recomendaciones podría haber para seguir cuidando nuestra flora intestinal? Siempre digo que háganle caso a sus abuelas. Siempre se les dice que todas nuestras abuelas, nuestros familiares nos han dicho que comamos verduras, ¿no? Las verduras contienen una gran cantidad de fibra. Esta fibra ayuda a que el proceso del intestino suceda de mejor manera y los movimientos peristálticos, que son Claro, este movimiento que sucede en el intestino para que pueda que vaya avanzando, ajá, ¿no? sea mucho más fácil, ¿no? Evitar estreñimiento y tal. Obviamente en este tipo de situaciones, cuando no tenemos a la mano una cocina, ¿no? Puede llegar a ser un poco complicado, O pero incluso agua, perdón, para lavar los vegetales, ¿no? exacto. Y es más, o sea, si es que tenemos esa limitante, hay que ver tal vez alguna suplementación, ¿no? Un multivitamínico, una pastilla al día, en esos momentos en los que tal vez no consumimos comida, no solo en viajes, sino también en nuestro día a día, ¿no? Porque, digamos, a mí me pasa, a veces no le hago caso a mi abuela y pues sucede que a veces pues paso por un proceso de estreñimiento Claro. o regulaciones que suceden por un impacto que esa falta de nutrientes eh, pues afecta de manera intrínseca e extrínseca a nuestro cuerpo, ¿no? Ahora, dejemos de lado el tema de los campamentos, de yo me cocino, qué sé yo. Pero de viaje, voy de repente a A un sitio disfrutar. turístico peruano para disfrutar las fiestas patrias y qué sé yo. Quiero comer peruana. La comida peruana, las combinaciones que tenemos son un poco Variada, complicadas. claro. Va muy variada, Sí, pero también las complicaciones, las complicaciones se dan porque es muy variada y a veces queremos comer todo junto. claro. Ahí, ¿cuál sería una
buena estrategia, digamos, para no perdernos de esos gustitos, pero cuidarnos de estar saludables lo que resta del viaje? Primero que nada, digamos, en mis clases, yo soy profesor de técnicas culinarias aquí en Carrión, ¿no? Y ahí siempre tratamos de dar a conocer de que la comida peruana no necesariamente es insalubre, o sea, no es, no tiene mucho exceso si es que sabemos cómo cocinar bien o ¿No? combinarlo bien. Claro. Y siempre les digo, no sé, un solterito de queso no te va a afectar en tu proceso de pérdida de grasa corporal o en tu aumento de masa muscular o tratando de cuidar alguna enfermedad, ya sea diabetes, hipertensión, alguna enfermedad como tal. Todo está en cuánto es la porción. Y siempre tenemos que, bueno, les recomiendo a todos, ¿no? Que busquen en internet, ¿no? O se lleguen a informar con profesionales de qué alimentos nos dan proteínas, qué alimentos nos dan grasas y qué alimentos nos dan carbohidratos. Cuando ya sabemos eso, lo único que tenemos que hacer es porcionarlo bien en el plato. Y normalmente de un plato, pues normal, Claro. ¿no? La mitad debe estar destinada a una buena cantidad de verduras. La cuarta parte de ese plato a proteínas, cárnicos o proteínas vegetales como las menestras y el último cuarto por ciento, o sea, el cuarto del plato que sea destinado a carbohidratos, ¿no? Y siempre acompañarlo con tal vez una fruta, como postre, por ejemplo, y también una buena hidratación. Esa, justamente sobre eso quería hablar porque estamos hablando de la alimentación Sí, y parte importante de la alimentación es la hidratación, porque digamos que incluso en el proceso digestivo juega un rol fundamental justamente para que ayude a los movimientos peristálticos y todo lo demás y sí, que sí. la comida siga su curso normalmente. Ujú. Y también aquí puede ser justo en esta circunstancia que la hidratación no sea la adecuada, porque que la gaseosita o que el traguito, y pensamos que con eso ya estamos listos. Eh, ¿Qué tan hidratados debemos estar en un viaje corto como el que nos estamos imaginando para esta conversación? O en todo caso, ¿cómo darnos cuenta cuando estamos correctamente hidratados y cuando no? Bueno, cuando no estamos hidratados, normalmente nuestra orina es más concentrada. Mm. Dependiendo, bueno, claro, de algunos factores. Si tienes alguna enfermedad renal, esto va a ser más recurrente, ¿no? Digamos, en alguien sin ningún tipo Sin de ningún tipo accidente de... renal, si la orina está cargada, Sí, claro, falta. si el color de la orina es un poco más cargada, más irálido para el ámbar, el color ámbar, ahí ya podemos deducir que hay una deshidratación. Y bueno, también en la sintomatología misma del proceso de la deshidratación, ¿no? Dolor de cabeza, sequedad en la garganta, sensación de estar agotado, ¿no? De fatiga. Y esto afecta el día a día, ¿no? Y a veces no sabemos cómo hidratarnos o cuánto O hidratarnos. pensamos que es otra cosa y no lo Exacto. identificamos con la falta de... Digamos, la fija para todos aquellos que quieran hidratarse y saber cuánto es la cantidad de litros que deben de consumir, multiplican su peso por 36. Si Por multiplican 36. su peso por 36, les va a salir una cantidad Casos en de número gigante como, mililitros. Mililitros. como de 700 libras. No, 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 nada que ver. Es más, el ser humano no suele llegar más de 5 litros de agua y en donde sí hay una excepción es en los deportistas que suelen gastar más Ah, energía, digamos, eso es otra exigencia, ¿no? claro, y pierden esos electrolitos y aguas. Ahora, justo en relación, no, perdón, Hacíamos la multiplicación sí, y esa cantidad esa es la cantidad de de mililitros. mililitros. Si Tenemos que lo queremos convertirlos a pasarlo a litros, pues ya. Y de ahí, pues siempre tener a la mano un garrafón de 1 litro, digamos, en la tienda hay siempre esas botellitas de sí, 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 litro claro. y las vamos rellenando, si no compramos 2 al día y ya está. Ujú. Normalmente el rango de una persona normal es entre 2 a 3 litros. Y justo hablando de lo que es viajes, ¿no? Si es que estamos manejando por mucho tiempo, lo más probable es que vayamos a sudar por el mismo contacto y el calor con lo que vendría a ser el asiento, Bueno, ahorita por el por el clima mismo, mismo, ahorita con el fenómeno del Niño que están elevando las temperaturas, vamos a deshidratarnos más. Entonces, si nos sentimos un poco cansados o tenemos ese tipo de sintomatología, una bebida rehidratante también estaría bueno tomarla, ¿no? Para de esta manera reponer electrolitos, porque hay que recordar que no solo es agua, también hay que reponer potasio, sodio, ¿no? Y pero digamos que ese es en el caso que nos damos cuenta que estamos perdiendo justamente pues, actuaciones de clima, porque también hay gente que
piensa que hay que tomar estas bebidas No, no. a cada rato, que es lo mejor para, es mejor que el agua y no es así No, tampoco, ¿no? están enfocadas o sea, específicamente a deportistas, ¿no? Claro. O a ese tipo de pérdidas, digamos, muy específicas de De sales electrolitos. y Sí, electrolitos y... cuando estás en el hospital ingresado, Claro. normalmente te ponen un suero. Eso es lo mismo, ¿no? Solo que es una bebida más industrializada y sí tiene una muy grande cantidad de azúcares. Entonces, para todos aquellos que sean, por ejemplo, diabéticos o tengan problemas con la captación de insulina o de índice, o sea, una cantidad de azúcar de sangre mayor, pues sí recomiendo de que tengan un poco de cuidado con eso. Ya existen en el mercado algunas bebidas que son cero azúcar Claro. y que también contienen electrolitos. Ujú, Y justo por lo que mencionabas, en el caso de viajar con personas que tengan algún tipo de condición ujú. médica, qué sé yo, ¿hay algún, o sea, más allá de la previsión lógica de llevarle de repente su alimentación, hay algún tipo de cuidado adicional para ellos? Con la alimentación. Ole. Si hablamos de enfermedades metabólicas, ¿no? Ya. Digamos, enfocados en diabetes, que es lo más común. Ujú. Si hablamos de hipertensión, si algún niño en casa tiene anemia, pues más o menos ya se sabe qué es lo que tenemos que restringir un poco, no del todo, pero Claro. un poco, y qué es lo que tenemos que potenciar. Tratar de replicarlo al momento de buscar qué Exacto. vamos a comer. Diabetes, bajar un poco la cantidad de carbohidratos, medido por un nutricionista Ujú. y tratado con un médico. Está la clave, digamos, para personas que tengan condiciones persistentes o que no estén, digamos, que tengan una enfermedad crónica o de Claro, este tipo. Antes de hacer ese tipo de viajes, siempre consultar con el consultar al especialista médico. para, oye, ¿qué puedo comer? Oye, Exacto, que como voy a tal sitio, voy a tener acceso a tal cosa, tal ¿y qué cual. hago? Exacto. Ya. Hay nutricionistas muy buenos hoy en día que dan Sí. seguimiento 24/7, están al tanto, te Ujú, ayudan normalmente con lo que vendría a ser esto, ¿no? ujú. De qué es lo que debo de comer. Pero si no, si tal vez no hay un presupuesto para ello, es necesario informarse, ¿no? Hoy en día la tecnología nos ayuda un montón y, digamos, si tienes diabetes, tienes que saber que tienes que bajar un poco la cantidad de carbohidratos. Si tienes hipertensión, bajar un poco la cantidad de sodio en el día, ¿no? Que es la sal. La única Claro. fuente de sodio que consumimos normalmente es la sal. Y luego, si, por ejemplo, hay algún familiar con anemia, tratar de proporcionar en la semana un poco más de menestras, Claro. sangrecita, menudencias que ayuden a elevar esa cantidad de hierro en sangre. ¿Qué pasa si es que no salgo, Ajá, decido quedarme en casa o de repente tengo que trabajar uno de los feriados, no puedo hacer el puente, qué sé yo? claro. Pero tengo ahí un par de días que quiero cocinar yo en la casa, quiero ver qué hago, Ujú. cocinar para la familia, lo que sea. Pero de repente yo estoy seteado en mi cabeza que estamos en julio, pero como nos ha pasado de día, que de repente temprano fue muy nublado y de pronto tenemos Sí, calor, un calor terrible, sí, ¿qué cuidado debemos tener con el manejo de los alimentos ahora que estamos pleno julio, hacia agosto, claro. pero con calor? ¿Qué recomendaciones tienes en ese sentido? No, y agregar también que tenemos una cantidad de humedad Sí, bastante claro, considerable, ¿no? Acá en claro, claro. Lima, en otras provincias no, pero acá en Lima solemos respirar agua, Sí, claro. prácticamente. Entonces, como siempre le digo a mis estudiantes, ¿no? Lo importante siempre es empezar desde uno, ¿no? Saber que si es que vamos a trabajar con manos, tenemos que limpiárnoslas y desinfectárnoslas correctamente. No limpiarnos las manos como un segundo, 2 segundos, enjuagarnos y comenzar Se a da cuenta que estamos en pandemia. estar un buen, claro, como en pandemia, que nos acostumbramos un Claro, poco a llegar a casa y limpiarnos bien las manos, a claro, ver. claro. Después también lo que hacemos con nosotros, hacerlo también con los alimentos, ¿no? Tener los alimentos listos, desinfectados, limpios para ser cocinados y sobre todo las superficies donde vamos a realizar estos cortes o la producción misma de la Ujú. receta, que sean idóneas para cada uno, ¿no? Claro. Por ejemplo, las tablas, que al menos tener dos tablas, Para que una no haya para carnes y contaminación otra para cruzada. vegetales, Claro. ajá, y tratar de evitar cualquier tipo de contaminación. Si tenemos cerca elementos químicos como detergente en la misma cocina, tratar de llevarlos a otro lugar Ya. para evitar que haya este tipo de contaminaciones, ¿no? Ujú. Y con respecto de repente a el manejo de lo que va a ser cocido o frito versus lo que se va a comer
crudo. Ya, ¿Ahí hay alguna claro que sí, ¿no? Por ejemplo, una recomendación? la recomendación que siempre doy es, si es que vas a hacer hamburguesas, trata de cuidar esa carne. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Si tú agarras un filete, la mayor cantidad de bacterias que están en contacto con el filete se van a cocer. Claro. Entonces no va a haber menos riesgo de infección. Pero, por ejemplo, si hablamos de lo que es una hamburguesa, carne molida, pues al haber tantas aberturas, por ahí se pueden meter mucha cantidad de bacterias. Y si es que no cocinamos bien el alimento, lo más probable es que ese interior tiernito, con un poco de sangre, que a algunos les gusta, Claro. pueda que sí tenga una carga bacteriana un poco considerable que pueda afectar a la salud. Entonces, también, por ejemplo, las fresas, ¿no? La fresa tiene hendiduras Claro, claro. y ahí están las semillas, y dentro de esas hendiduras suele haber bastante suciedad y se suelen posar bastantes tipos de bacterias, ¿no? Entonces, sí tratar de que ese tipo de rugosidades, tratar de limpiarlas bien, restregarlas, para evitar cualquier tipo de contaminación. Por ejemplo, en el tema de, como mencionas, la necesidad de desinfectar, sobre todo los alimentos que vamos a comer crudo, de repente una ensalada o qué sé yo. Claro. Y no tenemos un desinfectante para alimentos en casa. ¿Cómo la desinfectamos? Estoy casi seguro que todos tenemos lejía en casa y puede llegar a ser un poco alarmista porque, claro, a mí no me gustaría tomar lejía mientras como, ¿no? Obviamente mis alimentos no es considerable, no es compatible, ¿no? Pero si sabemos cuál es la proporción, ¿no? Ideal, que es 1 litro por 1 mililitro de lejía, Ujú. ya podemos sumergir esos alimentos dentro de un balde, ¿no? Ya, Desinfectado también, claro. para evitar esa cantidad de posibles ¿Y patógenos. cuánto tiempo deberían mantenerse ahí? 30, 40 minutos Ya, ahí esperando, y ya cuando estén listos, los sacamos, chupaban bien. los enjuagamos bien y luego los almacenamos, dependiendo del alimento, los almacenamos en envases herméticos, ¿no? Un tupper de vidrio, si es de vidrio mejor, porque normalmente, no sé, el tupper de plástico, como solemos comer al Por la vida frente, de los claro, los cortes ahí en cortes. el medio también pueden haber algunas bacterias, entonces si es de vidrio es más inocuo para la persona, Ujú. y ahí puedes poner tus fresitas, tu palta, ¿no? Claro. Y evitar que la descomposición se dé con una buena refrigeración y congelación, ¿no? Si preparas, por ejemplo, ahorita las personas seguramente van a cocinar un montón y les va a quedar un montón de comida. Ya. Un tupper normalmente de un arroz con pollo o de cualquier tipo de alimento, ¿no? Bien cocinado, Ujú. puede durar en el congelador como aproximadamente 5 días y abajo en el refrigerador entre 2 a 3. Entonces, tratar de tener ese rango de tiempo para poder consumir los alimentos. Una última pregunta. ¿Cuáles serían las recomendaciones, digamos, en resumen, que Ujú. pudieras compartir con la gente que se va a ir de viaje para que no tenga ningún tipo de problemas desde el punto de vista de la alimentación? Nutricional. Sí, nutricional. Eh, Cada alimento que tengan a la mano, que esté bien desinfectado, limpio. Si van a transportar alimentos enlatados, paquetados, tratar de que estén dentro de un elemento, una caja como un cooler, por ejemplo, que realmente pueda mantener lo que es una buena cadena de frío, Con una cantidad ¿no? de horas que lo La mantenga a cantidad una de horas, temperatura adecuada. porque si no lo vamos a consumir y el viaje dura 16 horas, por ejemplo, y lo vamos agarrando, pues, o lo vamos abriendo y lo dejamos ahí, puede que ahí sí tengamos un problema. Traten de alimentarse correctamente con estos tres nutrientes, ¿no? Si es que no consumen verduras, un Ujú. multivitamínico es más que suficiente. La hidratación muy, muy importante porque van a estar muchas horas sentados para aquellos que viajan en carretera. Y si hablamos de un viaje directo a un país ajeno al Perú, ¿no? Ya sea dentro de Latinoamérica o fuera, tratar de darnos cuenta de que vamos a tener que desarrollar un poco de tolerancia al alimento. Entonces, no ir directamente a ese lugar que te recomendaron, que está en la calle, ¿no? Y que tal vez pueda estar un poco infectado, ¿no? Que tal vez para los pobladores mismos del lugar Claro, no les afecta, pero a uno sí, ¿no? porque uno está acostumbrando, digamos. Hay que ir aclimatando el cuerpo Ujú. y tratar también de cuidar un poco lo que es la alimentación en el día a día en ese tipo de momentos, ¿no?
Listo, muchísimas gracias No, gracias a ti. por compartir toda esta información que espero que haya sido útil para todos los que piensan viajar en estos días por fiestas patrias y ojalá que regresen pues sin ningún tipo de complicaciones. Claro que sí. Y bueno, desearles unas felices fiestas patrias. Tenemos que estar orgullosos de ser peruanos a todos aquellos que nos ven. Desearles fiestas, unas bonitas fiestas patrias, que la pasen con sus seres queridos, que puedan disfrutar, que eso es lo más importante, y que se alimenten correctamente. Y háganle caso a sus abuelos. Muchas gracias.